estamos en medio de lo que yo llamo la tercera ola del castrismo en contra de la democracia en América Latina. La primera ola del castrismo en contra de la democracia, específicamente de la democracia, ojo, por métodos, no voy a decir no violentos, porque no fueron no violentos, fueron violentos, pero por métodos no convencionales. Exacto. La primera ola surge, y yo creo que puedo determinar que el momento en que se empieza o se cambia la estrategia de la promoción de la guerra de guerrillas como instrumento para desestabilizar la región, se toma en el año 75, 74, 75, cuando Fidel Castro se reconcilia con la Unión Soviética. El dinero de la Unión Soviética para pertrechos militares y para todo lo que significó eso, buena parte de ese dinero enriqueció a la clase principal militar del estamento cubano, del estamento castrista. Los negocios que hicieron allí, inclusive hasta el narcotráfico, como ellos mismos tuvieron que revelar en la causa número 1. A partir de ese momento se baja el perfil en América Latina, porque el gran problema que tenía el tema de la promoción de la guerra de guerrillas era que eso chocaba con la política exterior de la Unión Soviética, que había una especie de pacto no escrito con los Estados Unidos, donde cada quien tenía su área de influencia y en su área de influencia hacía lo que le daba la gana. Y la contraparte no pasaba de lo meramente enunciativo y declarativo, cuando el hegemón de la región hacía lo que le daba la gana en su región. Cuando Estados Unidos intervenía en República Dominicana, por ejemplo, o en Guatemala, por ejemplo, o en cualquier país de la región, la Unión Soviética condenaba eso, decía que eso era un horror, que el imperialismo yanqui, bla, bla, pero hasta ahí. O sea, no agarraban, no mandaban una tropa para sacarlo. Eso no ocurría. Y cuando la Unión Soviética metía los tanques en Hungría, metía los tanques en Checoslovaquia, imponía gobiernos en Albania o donde fuese, los Estados Unidos condenaba todas esas acciones, condenaba el imperialismo soviético, pero no se metía militarmente. Hasta ahí. Esa era la asquerosa guerra fría que teníamos, eso es la realidad. En tal sentido, promover la guerra de guerrillas en el continente, lo que hacía Fidel Castro era una forma de desafiar la política exterior cubana, la política exterior soviética. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética no podía hacer eso. Y como no podía hacer eso, que lo hiciese Cuba, para burlarse del pacto Khrushchev-Kennedy, que lo que establecía era que la Unión Soviética retiraba sus misiles nucleares, las ojivas nucleares de Cuba, a cambio de que los Estados Unidos se comprometieran a no intervenir ni buscar derrocar al gobierno cubano. Ni permitir ninguna acción desde su territorio o desde cualquier otra región que se supiera para derrocar ese régimen. Fidel Castro decide entonces promover la guerra de guerrillas porque como se molestó con la Unión Soviética, porque habían pactado a sus espaldas haciéndolo sentir un vasallo, entonces el señor dijo, como los Estados Unidos no me puede, o sea, se encargó de hacer todas las acciones necesarias para provocar a los Estados Unidos, para provocar que los Estados Unidos actuara contra Cuba, para romper el pacto. Y por eso promueve la guerra de guerrillas, por eso es que mandan al Che Guevara, que después él mismo se lo entrega a la CIA, por eso es que promueven desembarcos con armas en Venezuela, en Centroamérica, por eso es que mandan cuerpos de élite a Nicaragua a infiltrarse en el ejército sandinista, por eso es que mandan apoyo de todo tipo, inclusive económico, a la Unión Popular de Allende, etc. En el año 75, como se reconcilia con la Unión Soviética porque le ofrecen un negocio mejor, que es pelear la guerra que la Unión Soviética no podía abiertamente pelear en África, pero la iba a financiar, más no la podía pelear con sus soldados. Fidel Castro entonces, pues pone en la balanza la situación y dijo, me vuelvo a casar con la Unión Soviética y dejo atrás esta política. Y entonces cambian las técnicas. Y lo que se empieza entonces a configurar es la promoción
de acciones dentro de los sistemas democráticos, dentro de los sistemas políticos, de posicionamiento de fichas del castrismo y la desestabilización general a través de la protesta de calle, haciendo eso que el leninismo llama la búsqueda o la construcción de las condiciones objetivas para la revolución, la profundización de las contradicciones en el bando enemigo y la agitación de calle y todas esas cosas. La primera ola de esa estrategia se vive en América Latina desde el año 78-79 hasta aproximadamente el año 92. Esa es la primera oleada. Ahí se vivieron el Caracazo en Venezuela, se vivió el Abril, la poblada de Abril en Dominicana, se vivieron los desórdenes en México durante el gobierno de López Portillo, se vivieron los desórdenes en Ecuador con los programas de ajuste, y se busca crear y se entra en la promoción del puño único contra el Fondo Monetario Internacional, creando entonces al neoliberalismo, lo que ellos llamaron el neoliberalismo, como el nuevo enemigo. Y todo el que aplicara políticas de apertura económica tenía que ser visto como enemigo, porque el objetivo era que no hubiese libertad, y las libertades económicas eran fundamentalmente enemigas para el castrismo, porque si a través de las libertades económicas los países pueden alcanzar el desarrollo o unas mejores condiciones de vida para su población, y al comunismo no le conviene que la pobreza desaparezca, porque pierden el sentido y pierden su razón de ser. En tal sentido, empezaron con eso. La segunda oleada se empieza a vivir a partir del año 92, cuando ya los agentes ya avanzado el proceso de democratización en buena parte de América Latina, sobre todo en los dos países principales dentro de la mente, aparte de Venezuela, dentro de la mente del castrismo, que son Brasil y Argentina. La democracia regresa a Chile y empiezan los procesos de democratización y de desarme de las grandes guerrillas en Centroamérica. Entonces, con ese sistema, ya ellos tenían una gente posicionada para que actuaran, y ahí es donde comienza la segunda ola. La segunda ola comienza a través de las instituciones para derribar a los gobiernos que aplicaran políticas neoliberales. Y así cayó Collor de Mello en Brasil en el 92, así cayó Jorge Serrano en Guatemala, así cayó Carlos Andrés Pérez en Venezuela, así le alteraron el patio a Salinas de Gortari, a Carlos Menem, así cae y termina el horror que termina del peronismo con la caída al final en el año 2001 de la Rúa. En este momento estamos viviendo la tercera ola, y no la de Alvin Toffler, la tercera ola del castrismo en contra de la democracia y de la libertad en América. Podría decirse que es una especie de contragolpe, el primer contragolpe del castrismo después de la muerte de Chávez y Fidel. Una ofensiva que no sabemos dónde termina, pero es que tanto el Foro de Sao Paulo como el Grupo de Puebla son invenciones de Fidel Castro a través de una cosa llamada el Departamento América. El comandante Piñeiro, que era mejor conocido como Barbarroja, crea el Departamento América. Y el Departamento América se dedicó poco a poco, como dicen en Venezuela, despacio pero sin pausa. Se dedicó a infiltrar a todas y cada una de las instituciones de todos y cada uno de los países de Hispanoamérica. Y después, como ya dije, pasaron a África. Pero vamos a detenernos en lo que nos compete ahorita, que es Sudamérica, el subcontinente americano. Bueno, no, incluyendo de México a la Patagonia, de México a la Patagonia. Ahora es un momento para desatar toda esa cadena de infiltración que se ha venido haciendo a través de las décadas. Entonces tenemos las universidades infiltradas, tenemos las iglesias infiltradas, tenemos al Vaticano infiltrado. Por eso es que era tan importante mantener el control de las principales universidades públicas en Venezuela. Por eso es que tú te revisas los rectores de la UCB y te consigues a personajes como
el hermano del dirigente comunista Freddy Muñoz, Simón Muñoz Armas, fue rector de la Universidad Central de Venezuela. El candidato presidencial del Partido Comunista y de buena parte de la izquierda en el año 88, Edmundo Chirino, fue rector de la Universidad Central de Venezuela. El otro, el chavista, porque él siempre ha sido chavista, comunista y enemigo de la democracia, Luis Fuenmayor Toro, rector de la Universidad Central de Venezuela. Y así voy nombrando, porque las universidades estaban infiltradas, no solamente a nivel profesoral, sino a nivel estudiantil también. Este señor crea este Departamento América, ¿y cuál era la función de ese departamento? El Departamento América tenía una sola función: infiltrar todas las instituciones militares, las instituciones políticas, las instituciones educativas, las instituciones religiosas. Cuando Marta Hanecker, esposa de Barbarroja, se entera, porque Barbarroja, en una intimidad, Barbarroja dicen que le dijo que él le iba a dar un golpe de Estado a Fidel. Y a pesar de haber tenido una hija con Barbarroja, Marta Hanecker denuncia a su esposo ante la seguridad de Estado, y esto sí está comprobado. Y la seguridad de Estado le mandó la revolución está por encima del amor. Por encima de todo, de todo. Y es capaz de mover hasta los árboles para que se le atraviesen a los carros de los que se disponen a jugar en contra de la revolución. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo otro fenómeno importante, que empieza Cuba a intentar lavarse la cara luego de su participación en la promoción de la guerra de guerrillas en buena parte de los países. Y empieza a mostrarse como el buen salvaje, domesticado, que lo que le importa es la amistad de los pueblos. Hay otra cosa importante. Distintas personas ligadas al mundo de la cultura en Cuba dan cuenta de que dos de los más grandes propagandistas que ha tenido el castrismo en América Latina y en España estaban proscritos dentro de Cuba y tuvieron que ser rehabilitados por la importancia que tenía la labor que ellos realizaban de adoctrinamiento, de representación y de endulzamiento de masas, sobre todo en los sectores de clases medias en América Latina y en España. Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Pablo Milanés fue uno de los parametrados en el famoso proceso que se vio en el año 75 y sucedáneos dentro de la revolución, todo fuera de la revolución, nada. Porque Pablo Milanés era un muchacho díscolo, marihuanero, ¿sabes? Merodeador, o sea, un bohemio y tal. Ese tipo no cuadraba en lo que llamó Fidel Castro los parámetros de la revolución. Y dentro de los parámetros de la revolución todo, fuera de los parámetros de la revolución nada. Él estaba en el nada, él estaba fuera. Y a Silvio Rodríguez cuenta una de las personas que promovió los inicios de su carrera y que fue testigo de la forma como trataban a Silvio Rodríguez, que es Norberto Fuentes, que lo contó en un artículo, por cierto, en estos días, donde decía que él se sorprende mucho de lo que de la defensa que hace Silvio Rodríguez hoy del castrismo, cuando él fue un proscrito dentro del castrismo, porque no lo querían por pobre. O sea, una cosa impresionante, ¿no? O sea, el tipo era un tipo que tenía problemas económicos, un tipo que no estaba vestido de forma apropiada, que andaba con el cabello medio largo y parecía como si estuviese descuidado. No se le... Eso de que tener cabello largo, así medio hippie, en esos años era una cosa que no se veía bien. Y entonces le tenían una guerra en los canales de televisión cubanos. Porque ¿cómo vamos a poner ese tipo con esa ropa toda desteñida, está cantando en televisión? ¿Qué va a pensar la clase obrera? A poner un tipo ahí con pelo largo. Hasta que la clase media venezolana, las clases medias chilenas, las clases medias argentinas y toda esta cosa, surge una de las grandes, escucha bien esto que te voy a decir, estamos entrando en profundidades,
una de las grandes herramientas del castrismo para la imposición de su discurso fue la promoción de productos culturales. Y uno de esos grandes productos culturales de gran éxito fue eso que se llamó la nueva canción latinoamericana, el nuevo canto latinoamericano, la nueva trova cubana. La nueva trova. La nueva trova era parte del nuevo canto. Y tenían representantes en toda América. En Argentina tenías, ojo, y con esto no estoy denostando. Estoy señalando un hecho real. Yo tengo en mi, aparte de eso, porque como yo no tengo estos problemas ideológicos, yo puedo separar la música de la política. Yo lo puedo hacer. Lo que no pueden son ellos, ¿no? Que hacen propaganda. Lo que pasa es que es otra cosa, porque esta gente bohemia, que no es política, que de verdad siente que sí, que un mundo mejor es posible y tal, pero no se dan cuenta de que sin queriéndolo o sin querer, terminan jugando para el bando que los quiere eliminar. Porque el comunismo es fundamentalmente homofóbico. Y eso lo sabía muy bien Reinaldo Arenas, por ejemplo. Entonces, y además, la creación cultural requiere libertad. Donde no hay libertad no puede haber creación verdadera. Lo que hay es propaganda. Por eso ustedes son un ejemplo y por eso yo les agradezco que sigan rodilla en tierra, que la milicia está aquí defendiendo la revolución, que todos ustedes están, porque realmente son una inspiración. En España también las cosas están cambiando, en Portugal están cambiando, en Grecia están cambiando, pero todavía no nos han dejado. El pueblo español seguramente tampoco está preparado para dar el salto cualitativo que se ha dado en países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, pero ahí estamos, vamos a intentar hacerlo. Desde luego que todos ustedes son un gran ejemplo y una gran inspiración.